A continuación verás todo lo que es morder el anzuelo, el caer en una preparación casera, una partida disputada en el torneo de Interpolis de 1991 está ubicado en Tilburg entre dos genios del ajedrez, dos de los más grandes ajedrecistas de la historia. Piezas blancas para el gran maestro de la India, Vishwanathan Anand, apodado el Tigre de Madras, quien varios años después se convertiría en campeón mundial. Y con piezas negras tenemos al campeón mundial reinante en dicha época. Me refiero al gran maestro de la Unión Soviética, Garry Kasparov. Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta partida, recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 4 cursos de aperturas totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Vishwanathan Anand con E4 y responde Garry Kasparov con C5, defensa siciliana. Sigue esto con caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6, la variante Najdorf en la defensa siciliana. La variante favorita de Kasparov, de hecho, pues siempre la jugaba independiente del rival que tuviera enfrente. La idea de la Najdorf es controlar la casilla B5 impidiendo saltos de piezas blancas, como el alfil, por ejemplo, ha dicho Skake, y así entonces preparar E5 a la siguiente. Sin embargo, Kasparov gustaba de los esquemas tipo Scheveningen, que es con el peón en E6 y no en E5. Sigue la partida con F4 y esta es conocida como la variante Ámsterdam, cuya idea es luchar por el control de la casilla E5 y jugar habitualmente con alfil D3 y a veces hasta con dama F3. E6. Tal como anticipé, Kasparov se decanta por jugadas más características de la variante Scheveningen, que es con el peón en E6. Lo más jugado acá es con E5, que es más del espíritu de la Najdorf. Y habitualmente esto sigue con caballo F3, caballo BD7, A4, alfil E7, etc. Pero bueno, Kasparov ha jugado E6, continúa la partida con alfil D3, caballo BD7, enroque y dama B6, tocando con rayos X al rey blanco y además mirando al peón de B2, que de momento sigue protegido por el alfil. Continúa esto con alfil E3, protegiendo al equino y cediendo simplemente el peón de B2. ¿Lo capturará Kasparov? Dama por B2. Esto es lo que juega el soviético. Y ahora el indio realiza una jugada consecuente con la posición. Caballo de B5. Y la idea de este sacrificio de caballo es poner en aprietos a la dama negra, encerrarla idealmente. Y además plantea la amenaza caballo C7 jaque con doblete a rey y torre. Esto no es algo fácil de resolver para las negras. Continúa Kasparov con A por B5, Vishy Anand caballo por B5 y ahora torre A5. Y esto es un error de Kasparov. Ahora la dama negra será cazada sin una razonable compensación. Existía otra variante donde si bien las negras también perderían la dama, al menos tendrían bastante compensación material y ello se conseguía jugando torre A3. Entonces, luego de torre B1 seguir con dama por A2 y tras alfil D4 amenazando torre A1 atrapando a la dama, jugar E5 y esta es la clave. Se renuncia a la dama, pero a cambio de un alfil y torre. Entonces esto seguiría con torre A1, E por D4, torre por A2 y torre por A2. Y como dije, habría una razonable compensación material. Pero bueno, en la partida se jugó torre A5, que hemos mencionado que es un error. Sigue Vishy Anand con torre B1 y ahora torre por B5. Correcta respuesta de Kasparov, aunque ya en una posición inferior. A ver, en relación a dama por A2, que probablemente te lo estés preguntando, esto sería peor para las negras y sería castigado por las blancas luego de caballo C3, dama 3 y torre B3. Y la dama negra estaría atrapada, sin compensación razonable. Así es que Kasparov, dentro de la posición inferior que ya tiene, resuelve bien con torre por B5.
Sigue la partida con torre por b2, torre por b2, dama a1 y torre b6. Y esta torre se ubica para ser zampada por el alfil de 3, pero sin dudas que es la mejor retirada de torre que pudo realizar Kasparov, ya que en caso de torre b4 seguiría dama c3, tocando a la torre, pero también al alfil de c8, y sería imposible para las negras defender a las dos piezas al mismo tiempo. Así es que torre b6 lo jugado por Kasparov, alfil por b6, caballo por b6, dama c3, alfil e7, torre b1 y caballo fd7, que si bien protege a su colega caballo de b6, descuida el punto de g7. Por tanto, habría que haber considerado la jugada alfil d8, y esto era totalmente razonable. Y ahora nos sirve torre por b6 pensando que el alfil de c8 quedaría indefenso debido a alfil por b6 jaque, y ahora serían las negras las que estarían ganadas en esta posición. Podrían seguir luego con enroque, ¿verdad? Y todo aquello. Así es que alfil de 8 era tal vez más exacto. Pero bueno, Kasparov juega caballo fd7, dama por g7, tocando a la torre, alfil f6, que amenaza a la dama y protege a su torre de h8. Sigue la partida con dama h6, rey e7, alfil b5, torre g8, torre d1, e5, f5. Anand va restringiendo a las negras en términos de espacio. Sigue esto con caballo c5 y ahora torre por d6. Buen sacrificio de torre, cuya idea es desviar al rey enemigo de la defensa de su propia posición. Y acá responde Kasparov alfil g5, tocando a la dama. A ver, en caso de aceptar el sacrificio de la torre, con un rey por d6, luego de dama por f6 jaque, rey c7 y dama por e5 jaque, caería el caballo de c5 y con ello buena parte de la resistencia negra. Pero bueno, en la partida se jugó alfil g5, sigue esto con dama por h7 amenazando a la torre, y ahora caballo por e4. También era posible el considerar rey por d6, pero las blancas seguirían igualmente con muchísima mejor posición tras dama por g8, caballo por e4, alfil d3, alfil e3 jaque, rey f1, caballo c3, dama por f7 y el peón f estaría bastante cerca de poder coronar. Pero bueno, en la partida se jugó caballo por e4, sigue esto con torre por b6, torre de 8, alfil de 3, amenazando al caballo, alfil de 3 jaque, y además, teniendo la posibilidad de poder capturar la torre a la siguiente, rey f1, alfil por b6, alfil por e4, torre d4, c3. Y ante esto, Garry Kasparov abandona la partida. ¿Por qué? Porque la descoordinación de sus piezas es muy grande y las blancas terminarán ganando esto con cierta facilidad. Me explico. En caso de torre a4, seguiría f6 jaque. Y acá hay diferentes respuestas para las negras, todas las cuales llevan a la derrota. Por ejemplo, si rey por f6, seguiría dama h8 jaque, rey e7, dama por c8, torre por e4, dama por b7 jaque. Ahora bien, en caso de otra cosa en lugar de rey por f6 como rey e6, seguiría alfil f5 jaque, rey por f6 y alfil por c8. Y en caso de otra cosa, por ejemplo, rey d6, seguiría dama por f7, torre por e4, dama f8 jaque, rey d7, f7 y el peón estaría a punto de coronar. Garry Kasparov mordió el anzuelo de Vishy Anand y cayó en una posición muy difícil de jugar. Al parecer el indio tenía mejor mirada a esta variante y salió mejor librado que el soviético. La clave estuvo en la jugada número 11 de las negras. Kasparov jugó torre a5 cuando debió jugar torre a3. Increíble, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Mencionarte como dato que este torneo de Interpolis 1991 lo terminó ganando igualmente Garry Kasparov por delante de Vishy Anand, Anatoly Karpov, Evgeny Barayev, Nigel Short, entre otros grandes maestros de super élite de aquella época. Esta derrota, por supuesto, ha quedado en los anales del ajedrez, pero igualmente Garry Kasparov se rehizo de esta derrota y terminó ganando el evento. Bueno,
ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Dieguen S., David Cáceres, Jorge Casas, Nano Sánchez, Manuel Vergara, Vilmer Castro, Francisco Pérez, el miembro José Manuel Ruiz, Omael King, Daniel Iván Rosas, Ángel Trejo, Andro Loilo, Segundo Sumaeta y Brad Alonso. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. Respecto de los mejores comentarios del video estreno anterior, tenemos el de Ichabob K, que nos dice: Nakamura, ahora que eliminé a mi némesis, estoy listo para ser campeón. Dubó, pues no, mi ciela. Juan Pablo Rosales nos dice: pobre Naka, segunda final que pierde. Dentro de poco lo fichan para la selección de Argentina. Y ahí se generó un acalorado debate. Alejo finalmente nos dice: la derrota de Nakamura dará para la sección partida indigna. Y esto lo dice porque Nakamura quedó perdidísimo ya en la apertura. Así es que podría ser Alejo, ¿eh? Bueno, también recordarte que te puedes convertir en miembro por apenas el valor de $2. Obtendrás estas coronas de fidelización y además videoclases para poder ayudarte en tu desarrollo ajedrecístico. Así es que no lo dudes y conviértete en miembro. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio, por tanto, muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con la campana de notificaciones activa para que de esa manera te enteres de directos, estrenos y la notificación de una nueva partida inmortal de ajedrez. Un abrazo y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.